Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta otra puntada. Necesitamos múltiplos de 5 más 3 cadenas más. Ahorita les explico. Son para las orillas, porque el dibujo lleva bloques de 5 en 5 y una más para dar la vuelta. Vamos a hacer nuestro nudo inicial y vamos a montar 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a tejer medios puntos en la primera vuelta. Entonces aquí nos quedan 17 puntos. Vamos a subir con 2, volteamos y en cada uno vamos a tejer un punto alto. En esta vuelta número 3 volvemos a tejer puntos bajos en todos los puntos. Ok, aquí vamos a empezar con la puntada. Hacemos 2 cadenas, volteamos. Esta no cuenta. Y aquí tenemos nuestro primer bloque de 5. A ver, en este bloque son nuestros primeros 5. Esta es orilla. Luego aquí tenemos nuestro segundo bloque de 5 y este es nuestro tercer bloque de 5 y este es orilla. Por si lo quieren hacer más grande, obviamente. Ok. Entonces, de estos 5, en el de en medio, o sea, si lo quieren contar es 1, 2, 3, en el 4, o si eliminan al contar este, es en el centro.
y hacemos aquí un punto alto, tomándolo por atrás. Aquí arriba vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo punto, exactamente en el de arriba, en el medio punto de la vuelta anterior. Aquí. ¿Ok? Aquí vamos a volverlo a tomar por detrás y hacer otro punto alto. Este es nuestro primer dibujo, ahorita no se aprecia. Ok, estos son los dos del primer bloque. Aquí está el otro bloque. Este es el centro. Entonces, para que no estemos contando, nos saltamos 4. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto repetimos. Lo tomamos por aquí y hacemos un punto alto. Ahora, en el de arriba, 3 puntos altos en el mismo punto bajo de la otra vuelta anterior. Ahí están los 3. Cargamos y otra vez lo tomamos aquí y hacemos esto, el punto alto. Nos saltamos 4 y en el quinto hacemos el tercer dibujo. Aquí arriba, 1, 2, 3. Aquí les tienen que quedar 3. Este es el centro del último bloque, donde ven que sale mi uña y aquí. Entonces, aquí tomamos y hacemos un punto alto. Hacemos un punto alto en la orilla, cargamos hacemos un medio punto, volteamos y en cada punto vamos a hacer otra vez medios puntos. En cada uno. Para quienes quieran que quede al final recto, les voy a llegar al final y lo vamos a hacer recto. Quienes quieren que quede, ahorita les enseño con la curva del dibujo, lo pueden dejar sin hacer la última vuelta. Okay, aquí tenemos el penúltimo y aquí está. Otra vez subimos con 2, cargamos y nos vamos de los 3 que tejimos aquí, nos vamos al del centro y hacemos lo mismo, un punto alto tomado por detrás. Luego, en el de arriba, en el punto bajo de la otra vuelta de la anterior, ahí tejemos otra vez 3. 1, 2, 3. Cargamos y otra vez aquí, en el mismo, hacemos un punto alto. Nos vamos a saltar hasta acá. Otra vez en el dibujo, en el del centro, hacemos un punto alto. Arriba, en el centro, 3 puntos altos. Otra vez cerramos nuestro arco o nuestro pico. Brincamos. Aquí está. Este es el centro. Hacemos aquí nuestros 3 puntos altos. Aquí otra vez cerramos nuestro dibujo, cargamos y hacemos un punto alto.
Así es como vamos ahorita. A esto me refería yo con la curva. Muchas puntadas tienen al final esta curva. Al final lo vemos. Una cadena, volteamos y otra vez en cada punto vamos a tejer un medio punto. Este es nuestro punto de la orilla. Subimos con 2 y repetimos el dibujo. Cargamos, tomamos de los 3 el del centro, en el de arriba tejemos 3 y cerramos nuestra flechita aquí. Nos brincamos al siguiente. Aquí está nuestro siguiente dibujo y el centro. Hacemos el punto alto. Aquí tejemos 3. Cargamos y lo cerramos. Nos brincamos al tercer dibujo. Y aquí tejemos los 3 puntos altos. No, perdón, ya me iba a brincar para acá. Cerramos y en la orilla el punto alto. Cargamos, volteamos y repetimos. Puntos bajos. 1 en cada uno. Subimos con 2 y repetimos. En el centro, punto alto. Luego en el de arriba los 3. 1, 2, 3 y cerramos nuestro dibujo. Nos brincamos para acá al siguiente dibujo. Los 3 de arriba. Y vamos al tercer dibujo y al centro. 1, 2, 3 y cerramos. Y nuestra orilla. Ok.
Así es como va nuestro dibujo. Aparentemente al principio se ve complicado, pero realmente entendiéndole es muy fácil. Ahora les voy a enseñar cómo no dejar estas curvas para que quede recto aquí arriba. Subimos con 2, volteamos y en el primero hacemos un punto alto. En el segundo hacemos un medio punto alto. En el tercero, un punto bajo. Y vamos de reversa. Un medio punto alto, un punto alto. Ese es nuestro primer bloque de dibujo. Y volvemos a empezar. Un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, otra vez. Un medio punto alto, un punto alto. Ese fue nuestro segundo bloque. Volvemos a empezar con los 5. Un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo. Luego, un medio punto alto, un punto alto. Aquí estamos terminando el último bloque y nuestra orilla, que es un punto alto. Y vean, quedó derechito. Esta es nuestra parte de atrás y esta es la de adelante. Entonces ustedes pueden elegir dejar las onditas o hacerlo recto y terminarlo recto como aquí. Se los voy a enseñar en grande. Esta es la puntada por delante. Se ven muy bonitas. Tiene muchísima textura. Esta es la parte de atrás, que también está bonita, pero no estamos acostumbrados a, siempre decimos la parte de adelante o la parte de atrás, pero pues ambas se ven muy bonitas. Ojalá les guste y les sirva. Saludos, gracias, bye.